La historia comienza en Kunlun, un lugar legendario habitado por los descendientes de los salvadores del mundo, en donde resguardan el último calabozo, y cada uno de ellos, sin importar la edad o el sexo, es capaz de acabar con ejércitos, dragones o un rey demonio sin problemas. Y ahí es donde se encuentra nuestro prota llamado Lloyd Belladonna, el más débil de Kunlun. Y cuando cazaba un conejo, este simplemente se lo madrió, y antes de que se frustrara llegó Shouma, su amigo casi como hermano. Shouma había regresado de su viaje fuera de Kunlun, y como Lloyd tenía curiosidad de cómo era el mundo fuera de Kunlun, Shouma le regaló un libro sobre un héroe, y años después, él llegó a una ciudad con el sueño de convertirse en un héroe, y ahí se encontró con la bruja Marie, y le dijo que quería convertirse en soldado, y que se quedaría a vivir con ella. Ella le dijo que su casa no era hotel y que buscara una posada, pero cuando le dijo que venía de Kunlun y la jefa de su aldea era Alka, tuvo un mal presentimiento. Él sacó una bola de cristal y apareció el holograma de Alka, jefa de Kunlun y maestra de Marie. Ella le dijo que Lloyd, su niño consentido, se quedaría con ella a partir de ahora y le ordenó que lo cuidara. Y apenas se fue, María estaba encabronada porque no le caía bien Alka. Lloyd se disculpó por ser una molestia, pero él no tenía la culpa, así que cuidaría de él. Y cuando habló con él, se dio cuenta que Lloyd era un pan de Dios, así que Alka le advirtió que no se le acercara mucho porque la convertiría en rana si lo hacía, ya que Lloyd era lindo y puro. Por cierto, ella llegó usando su bola de cristal, y antes de irse, como Marie la llamó abuela Loli, usaría su magia rúnica con ella para que le pasaran pequeñas desgracias, y cuando se fue, empezó a pasarle de todo. Al día siguiente, Lloyd le preparó el desayuno a Marie ya que era bueno cocinando, y más tarde, Marie le preguntó si realmente quería ser un soldado. Entonces él le dijo que era el más débil de su pueblo, pero quería ser un soldado al igual que lo fue el héroe de su libro, ya que quería ser un héroe como él. Y como el examen para ser soldado requería una prueba física, él estaba preocupado porque no era resistente, ya que le tomó 6 días llegar a la ciudad. Marie pensó que viajó en tren, pero llegó corriendo y de paso se topó con unos saltamontes y unas lagartijas según él, pero realmente eran monstruos peligrosos, pero según él solo eran animales, ya que los monstruos para él eran los reyes demonios. Marie estaba alterada por lo que decía, y cuando Lloyd le limpió la cara, todas sus imperfecciones desaparecieron, porque Lloyd usaba una runa para limpiar cualquier cosa, pero resulta que esa runa servía para quitar maldiciones, y a ella le tomó 3 años de humillación para aprenderla. Más tarde, cuando Lloyd fue a la ciudad, escuchó que habían monstruos en la zona, así que los buscaría, y cuando esta chica llamada Selene fue atacada por un monstruo y estuvo a punto de morir, Lloyd acabó con el monstruo como si fuera una plaga. Él ayudó y limpió a Selene, y luego se presentaron, pero Lloyd terminó marchándose. Y en su cuarto, Selene recordó lo que pasó y quería arreglarse por si se encontraba a Lloyd, pero ahí nos muestran su pasado, y resulta que el cinturón que tenía en la cara, lo tenía porque era una maldición por la cual fue mal vista por las personas. Ella trató de todo para deshacer la maldición, pero nada le funcionó, y se lo quitaría aunque se arrancara la piel, pero el cinturón salió como si nada. Y ella al instante supo que fue gracias a Lloyd, y sí fue él con su pañuelo antimaldiciones. De regreso con nuestro prota, Lloyd le dio un regalo como agradecimiento a Marie. Y al día siguiente, cuando los docentes miraban a los aspirantes a soldados, nos presentan a Rijo, una mercenaria que se le acusaban de varios crímenes, pero si se unía al ejército la perdonarían. Ahí también estaba Alan, un noble que le echaba bronca a Selene porque pensaba que inventó lo de su maldición con el cinturón. Rijo también analizaba la situación, pero no entendía qué hacía un monstruo como Lloyd ahí, y estaba preocupada de hacerlo enojar. Él quiso hablar con ella, y ella vio la muerte, pero Lloyd era muy amable. Pero luego llegó Selene a decirle que ahora ella era suya, aunque le echó bronca a Rijo por sus celos. Pero Rijo solo estaba preocupada porque no notara lo peligroso que era Lloyd. Más tarde, cuando iniciaron las pruebas, Rijo habló con Mertofan para saber quién era Lloyd, pero él tampoco tenía ni idea de quién era ese chico ultra peligroso. Él estaba ansioso por ver a Lloyd hacer las pruebas, pero no pudo verlo porque su compañera le exigió que la ayudara, y antes de que dieran los resultados, las chicas ya daban por hecho que Lloyd aprobaría porque era imposible que no aprobara, pero resulta que el nombre de Lloyd no aparecía en la lista.
Y cuando iniciaron las clases, las chicas buscaban a Lloyd. Ni siquiera Mertofan sabía dónde estaba Lloyd. Y mientras todos estaban decepcionados de no ver a Lloyd ahí, Colin les explicó que el reino Asami, o sea el reino donde están, buscaba a su princesa perdida y el que la encontrara se le daría una recompensa y podría pedir lo que quisiera. Lloyd estaba triste por reprobar el examen, pero encontró un trabajo de medio tiempo, y cuando fue a solicitarlo, el dueño lo atacó por instinto. Él sabía lo peligroso que era Lloyd, pero él solo llegó por el trabajo ya que era un buen cocinero, y cuando lo ponía a prueba, Lloyd le contó lo que pasó y que no quería regresar a su aldea por miedo a decepcionarlos. El tipo, que por cierto se llama Chrome, pensaba que le mentía y solo quería que bajara la guardia al comer para atacarlo, pero terminó acabándose el plato porque estaba delicioso y sabía que no mentía, así que lo contrató. Luego de eso, los chicos se dieron cuenta que los garabatos que hizo Lloyd en el examen realmente eran runas antiguas, por eso sabían que tenían que encontrarlo, así que se le quería encontrar a la princesa y así pediría que aceptaran a Lloyd en la academia, y Rico ayudaría por el dinero de la recompensa. Ya en la tarde, cuando las chicas se enteraron que Lloyd reprobó, Alka quería destruir el reino, pero Lloyd les pidió que no se preocuparan y también les pidió permiso para quedarse en la ciudad, y como Alka no podía decirle que no, terminó aceptando, y hasta pensaba en quedarse a vivir con él. Y como Alka tenía mucha energía, Marie le pidió que la ayudara, ya que alguien controlaba al rey y planeaba una guerra contra el reino vecino. Ella pensaba que era algo muy malo, pero los de Kunlun solo podían ayudar cuando la amenaza era muy grande, como un rey demonio o un dragón, así que Marie tendría que resolver el problema, pero si involucraba a Lloyd se lo llevaría de regreso a Kunlun, así que le pidió que resolviera el problema rápido para que ayudara a Lloyd a entrar a la academia, y antes de irse le volvió a poner otra maldición por llamarla enana, así que empezaron nuevamente sus desgracias. Al día siguiente, cuando Rico y Mertofan planeaban cómo meter a Lloyd a la academia, se dieron cuenta que el comedor, que no solía destacar, estaba reluciente y se volvió popular. Además, el dueño era Chrome, el antiguo escolta de la princesa, pero cuando probaron la comida no podían dejar de comer y querían conocer al chef, quien resulta era Lloyd. Entonces, cuando Lloyd tiraba la basura y ellos hablaban del tema, Lloyd vio a Marie meterse en un callejón, pero también escuchó que había una pelea, y resulta que eran Selene y Alan, ya que Selene dejó así a un tipo por intentar seducirla. Por cierto, creo que se me olvidó mencionarte que Selene era la hija de un noble, y como lo que hizo no era algo que haría la nobleza, ambos se enfrentarían, pero cuando Alan la iba a golpear, el cinturón maldito la defendió, y ella supuso que era la prueba de que Lloyd y ella debían de estar juntos. Y cuando él llegó, ella no pudo controlarse, y cuando llegó el resto, regañaron a los chicos por pelear, pero Selene les dijo que Lloyd pelearía con Alan para defenderla. Él dijo que no pelearía con un civil, pero Mertofan le exigió que peleara, y era para ver a Lloyd en acción, pero Alan pensaba que era para verlo en acción a él, así que le pidió a Lloyd que pelearan. Él aceptó, y los chicos sabían que Alan era rudo, y estaría bien siempre y cuando no recibiera un golpe directo, pero él le dio ventaja a Lloyd y él le daría con todas sus fuerzas, así que era hombre muerto. Pero antes de impactar, un tornado apareció y resulta que era Marie quien sacó a Lloyd de ahí. Ella lo regañó por lo que iba a hacer, pero él le agradeció porque pensó que lo salvó y haría todo lo que ella le pidiera. Y antes de que Marie se imaginara cosas, apareció Chrome. Entonces hablaron a solas, y como Chrome era la antigua escolta de Marie, ya que ella era la princesa perdida, planeaban detener al tipo que controlaba al rey. Al día siguiente, las chicas no encontraron a Lloyd, pero buscarían a la princesa para pedir que Lloyd entrara a la academia. Pero cuando fueron con la supuesta bruja a buscar pistas de la princesa, Lloyd fue el que las recibió. Y cuando Selene le coqueteaba, llegó Marie, quien ya era confianzuda con Lloyd. Pero cuando se dio cuenta que tenían compañía, ellas le explicaron que querían encontrar a la princesa, la cual era ella. Y después de hacerse un rato los tontos, sospechaban que era ella. Lloyd decía saber quién era, aunque pensó que era la heroína que acababa con los monstruos que se rumoreaban que andaban por la ciudad, cuando realmente él se los cargaba. Él se ofreció a ayudarla con los monstruos. Ella le dijo que sí era la heroína, pero no le permitiría ayudarla porque era muy débil y solo le estorbaría.
Lloyd quedó triste, pero María les confesó que era la princesa y necesitaba ayuda de ellas. Ella les explicó que no podía involucrar a Lloyd porque era de Kunlun y se lo llevarían si se involucraba en problemas entre reinos, y con lo dicho, las chicas llegaron a un acuerdo. Así que las chicas buscaban información y Alka aprovecharía que Lloyd estaba triste para animarlo y crear una atmósfera romántica, pero terminaron apareciendo muchos monstruos. Y en el castillo, Crom descubrió que Mertofan era el que estaba controlando al rey, ya que en su aldea siempre fueron pobres, pero cuando el reino vecino les quitó todo, hubo una gran hambruna, y como el rey no quería guerra, él lo controló para iniciar una guerra contra el reino Youl, y como confesó, aparecieron las chicas y lo atraparían, pero resulta que el rey no estaba siendo controlado por Mertofan, y le confesó que él fue el responsable de provocar la hambruna en su pueblo para usarlo como títere. El rey lo convirtió en un hombre bicho, así que los chicos lo enfrentarían y Marie se enfrentaría al rey y tuvo la oportunidad de deshacer la maldición, pero se ablandó al ver a su padre. Entonces él le dijo que era el rey demonio Abaddon y conquistaría el mundo, pero ella se encabronó porque era un rey demonio y Lloyd sí pudo haberla ayudado, pero solo le dijo cosas feas para que no lo hiciera. Ella escapó de Abaddon para buscar a Lloyd. Por otro lado, él y Alka ya se habían cargado a los insectos de Abaddon, y cuando los chicos se enfrentaban a Mertofan, Selene lo enfrentaría con la intención de perder para que Lloyd la rescatara, pero el cinturón se lo madrió, y cuando llegó Lloyd se alegró de que estuviera bien, pero no estaba preocupado solo por ella, y cuando vio a Mertofan lo reconoció al instante, y al instante lo sometió, y le dijo que un soldado era alguien que protegía la paz y felicidad de la gente. Él reaccionó ya que era una buena persona, y solo quería un mundo de justicia y de paz, pero Lloyd lo arruinó ya que pensó que se embriagó y se puso un disfraz en horario laboral. Mertofan se volvió a transformar por culpa de Lloyd, pero igual se lo madrió sin darse cuenta, y cuando irían a buscar a Marie, ella llegó al lugar. Él se disculpó por desobedecerla, pero a ella le alegró verlo y se disculpó. Pero cuando llegó a Abaddon, Lloyd pensó que estaba disfrazado, así que Marie le dijo que ella ya había derrotado al monstruo y el rey se había ensuciado, por eso le pidió a Lloyd que lo limpiara con su pañuelo. Él en su inocencia le creyó y lo haría. Abaddon se resistió, pero Lloyd sin esfuerzo desvió su ataque y lo terminó limpiando, deshaciendo así la maldición. Y cuando todo acabó, Lloyd estaba triste al ver las heridas de Marie, pero a ella le alegró de que la salvara, aunque la que no estaba alegre era Selene. Tiempo después, cuando se solucionó todo, terminó llegando Shouma, el casi hermano de Lloyd. Él llegó a entregar unos productos al reino, ya que se dedicaba a entregar productos, y no paraba de decir intenso. Él felicitó a Lloyd por vencer a Abaddon, pero cuando llegó Alka terminó desapareciendo. Por otro lado, Colin se preguntaba dónde estaba Mertofan, así que Crom la molestó porque sabía que le gustaba, aunque se arrepintió de hacerlo. Pero nos cuentan que Mertofan fue enviado a Kunlun a hacer trabajos forzados, pero ahí Alka le contó que cuando las langostas provocaron la hambruna, ella cultivó un trigo especial que crecía en todo el año, y él supo que ella fue la que ayudó a las personas cuando pasaron hambre, y como quedó conmovido por su acto, se dedicaría a la agricultura para que nadie pasara hambre. De regreso con los chicos, Lloyd entró a la academia, lo cual fue raro ya que alguien desconocido hizo que lo aceptaran. Pero cuando llegaron las chicas, Alka y Selene supieron que eran rivales, y ella la maldeciría, pero el cinturón la protegía de sus maldiciones. Y ahí Alka se dio cuenta que el cinturón era un artefacto legendario de Kunlun, hecho con el cuero de la bestia guardiana Vritra, y que lo tuviera ella tenía una explicación, la cual más adelante te la contaré. Pero luego cuando llegó Alan, Lloyd les contó que gracias a él entró a la academia, ya que cuando las langostas atacaron, él estaba aterrado, pero Lloyd le dio el valor de proteger a la gente porque era el deber de un soldado, así que consideraba a Lloyd como su maestro. Y una vez en la escuela, Colin les informó que habría una competencia contra la Academia Rokuyu, en donde solo usarían magia, así que se pusieron a entrenar. Todos lo hacían bien, pero Lloyd era excesivamente fuerte, aunque él se avergonzaba porque según él, no le salían bien los hechizos, y como mataría a alguien si competía, no participaría. Las chicas querían aprender magia curativa ya que era complicada, y como Alan estaba ahí, lo usarían como sujeto de pruebas para curarlo, después de molerlo. Más tarde, estas hermanas llamadas Mena y Filo, dos mercenarias, llegaron con Marie para encontrar a Rijo, pero sus instintos reaccionaron, y cuando entró Lloyd, Filo le dio un par de patadas mortales.
pero él pensó que andaba matando moscas. Además también mencionó que Rijo estudiaba con él, pero luego Filo le pidió que fuera su maestro y haría lo que sea por él, incluso lo bañaría si se lo pedía, pero Marie terminó echándolas. Por cierto, Filo logró romperle una costilla a Lloyd, pero para él no era nada ya que sanarían unas cuantas horas. Marie sabía que tendría que acostumbrarse a ese tipo de cosas ya que vivían juntos, pero cuando se hizo ilusiones, Alka la acachó, y como hace poco hizo un viaje con Lloyd para recuperar una espada sagrada legendaria, la cual Lloyd sacó como si nada, ella confesó que se la pasó bien con Lloyd, y cuando llegó Lloyd, Alka la había transformado en una mariposa, y cuando volvió a la normalidad, Lloyd le vio hasta el alma. Al día siguiente, Colin quería ganar a toda costa la competencia, ya que la directora de la otra escuela no le caía bien. La directora era esta chica llamada Roll, quien se ganó su posición aplastando a los demás, y había llegado para llevarse a Rijo, amenazándola con acabar con el orfanato en donde crecieron. Y cuando Selene se dio cuenta que tenía una nueva rival, Lloyd estaba preocupado por Rijo, así que en la noche Lloyd estaba triste. Marie pensó que era su culpa porque la vio encuerada, pero él le contó que quería animar a alguien. Ella pensó que lo decía por ella, así que le dijo que invitara a la chica a una cita y de seguro la alegraría, pero se desilusionó cuando le dijo que invitaría a Rijo. Y al día siguiente Selene quería animar a Rijo porque Lloyd se preocuparía por ella y lo acapararía, y luego de madrearse a Alan, Lloyd la invitó a una cita en donde la tóxica de Selene los vigilaba como una cucaracha. Rijo le contó su pasado en donde creció junto a Roll en un orfanato y se llevaban muy bien, y como Rijo tenía mal un brazo, ella le llevó un brazo de Mithril, pero se alejó de ella cuando supo que le dio el brazo para que sacara la espada legendaria a costa de su vida. Ella buscó una forma de quitarse el brazo ya que le drenaba su maná, y mientras lo hacía, Roll le inventó varios crímenes para que la capturaran. Lloyd la agarró de la mano y la conmovió porque le dijo que podía contar con él porque no la traicionaría, y cuando apareció Selene se conmovió por su historia y tenían pensado ganar el torneo, y en el día de la práctica participarían las hermanas contra Selene y Rijo, y como Lloyd no participaría, esta estudiante de segundo año llamado Micona participaría en lugar de Lloyd, y como era buena idea se enfrentó a Filo. Micona era muy presumida, pero Filo la puso en su lugar fácilmente, y en la tarde ella llegó con Marie ya que eran amigas cercanas, y Micona la admiraba y le llevaba ganas. Pero cuando llegó Lloyd, le dieron celos cuando vio que se llevaban muy bien y pensaba hacerlo pagar por eso. Al día siguiente, Roll trató de convencer a Rijo para que le ayudara, pero ella se negó y pensaba ganar el torneo para darle una lección. Pero cuando anunciaron que el premio sería la espada sagrada, las chicas quedaron en shock. Las chicas estaban en shock al saber que la raíz de todos sus problemas la estaban sorteando como si nada, y con la espada en juego Roll participaría, así que meterían a Lloyd porque ella rompió las reglas primero. Y en el día del torneo, Alka le echaba bronca a Marie porque quería ir a ver a Lloyd y ella no podía ir, así que antes de irse la maldijo con retorcijones de estómago para que no pudiera ir. Ya en las batallas, Selene se enfrentó a Filo. Selene estaba confiada de que su cinturón la defendería, pero el cinturón no reaccionó, y cuando lo hizo no tuvo problemas para frenar a Filo, pero descalificaron a Selene porque era una pelea con magia y los ataques físicos no estaban permitidos. El siguiente encuentro era entre Mena y Lloyd. Ella intentó ahogarlo, pero Lloyd andaba como si nada, y cuando usó un hechizo mayor, Lloyd no entendía bien lo que hacía, pero la derrotó como si nada. El último encuentro sería Rijo contra Roll. En la batalla Roll le quitó el brazo a Rijo, pero ella le dio un puñetazo con explosión. Su brazo quedó destrozado, pero ella usó curación y dijo que usaría magia antigua de la más poderosa para acabarla, pero solo la engañó para ganar. Cuando Roll despertó no se rendiría y mandó a Filo a robarles algo que valoraran para cambiarlos por la espada, y cuando Marie se disculpaba con Alka, Filo pensó que la esfera era lo que buscaba. Lloyd llegó a casa y cuando vio la nota que dejaron y el broche de Marie, pensaba que se la habían llevado a ella, y cuando fue a buscarla, Filo quería pelear contra él, así que Lloyd le encargó la espada a Alan. Él no quería pelear porque en su aldea hasta una niña le fracturó un brazo, así que retó a Filo a un pulso, y cuando se enteró que era de Kunlun, tuvieron un duelo intenso. El sirviente de Roll quiso quitarle la espada a Alan, pero Mena llegó a ayudarlo ya que ellas no estaban interesadas
pruebas en eso. Luego cuando Lloyd le ganó a Philo, ella quería casarse con él, pero luego aclararon el malentendido sobre Marie, así que todo se resolvió, y Alka apareció para ver a Lloyd, pero como Ro la llamó enana, le dio su merecido. Luego este tipo, quien había estado manipulando a Ro, la liberó, ya que resulta que ella era buena gente, y como Rico no le guardaba rencor, pudieron hacer las paces. Tiempo después iniciaron las vacaciones y Selene estaba triste porque su padre quería que regresara a casa y no podría estar con Lloyd, y la loca pensaba en quemar su propia casa para no ir, pero Lloyd ya tenía planeado trabajar fuera de la ciudad y Alan tendría una entrevista matrimonial, aunque no le dieron importancia. Lloyd terminó llegando a trabajar con el dueño de un hotel llamado Koba por recomendación de Chrome, y ahí él le presentó a Kikyo, la superior de Lloyd, aunque era algo holgazana, y cuando quería ponerlo a limpiar solo el lugar, él ya lo había limpiado. Lloyd ahí también conoció al señor Trioni, el dueño del bosque, quien era difícil de tratar porque no le agradaban los lamebotas, incluso trataba mal a su secretario por eso. Pero le cayó bien Lloyd porque él sabía mucho sobre la fauna, así que todo salió bien. Pero en la noche, Kikyo se reunió con el señor Trioni porque era su espía, ya que sospechaban que Koba era el responsable de que las personas cayeran inconscientes por culpa de los trends, o sea monstruos árboles que aparecieron en el bosque. También investigaba a un tipo que estaba haciendo una fortuna comprando madera de trends. Por eso arreglaría un matrimonio entre sus hijos para investigarlo. Y lo más importante era que una plántula de un señor demonio había sido robada, y el que la consumió debía de tener habilidades sobrehumanas. Kikyo al instante pensó que le implantaron la plántula a Lloyd, así que el señor le pidió que le diera de beber o le untara eso para que expulsara el tren de su cuerpo. Así que ella intentó dárselo en un té, pero llegó Koba y mandó a Lloyd a descansar y se tomó el té, pero Kikyo escapó porque Koba ya sabía que era una espía, y lo raro era que Koba pensaba que Kikyo estaba involucrada con el tema de los trends. Al día siguiente, Lloyd se encontró con Rijo, quien estaba de vacaciones en el hotel por casualidad. Selene también llegó al lugar con su padre y la obligaría a casarse con Alan. Ella se negaba, pero cuando comían nos cuentan que el señor Trioni era el padre de Alan, y Selene apenas lo viera pensaba en reventarlo, pero cuando entró su prometido, resulta que era Lloyd. Entonces ahí la cosa cambió, y resulta que Lloyd era su prometido porque Alan se desmayó, y el señor le pidió ayuda a Lloyd. Y como ellos también querían resolver el misterio, Selene propuso que tuvieran una cita para investigar, y Rijo se infiltrara como empleada para investigar, así convenientemente se deshacía de ella, pero al final siguieron ese plan y Selene estaba intensa. Shouma también llegó al lugar a dejar unas bombas que había pedido la loca de Selene, y más tarde, cuando continuaban con la cita, ambos se hablaron de sus pasados, pero Selene se puso intensa, y Kikyo, quien los estaba observando, aprovechó cuando Selene se fue para ofrecerle un masaje a Lloyd con el líquido de antes, pero no funcionaba, y solo había un lugar en donde podría estar el trend. Pero luego cuando llegó Selene tuvieron una pelea, pero al final Kikyo escapó, y Lloyd pensó que era un nuevo tipo de masaje. Y más tarde, cuando Lloyd tomaba un baño, todas las chicas llegaron de dos en dos. Marie y Alka llegaron a relajarse, y Mena y Philo a investigar el caso de los trends porque las habían contratado. Todas estaban preocupadas por lo que pasaba, pero luego cuando le vieron sus cositas a Lloyd, Philo lanzó a Alka ya que Kikyo los estaba observando. Pero ahí ella descubrió que el culpable de la aparición de los trends era el secretario del señor Trioni, quien era el que consumió la plántula de demonio. Él enseguida atrapó a Kikyo, pero cuando llegó Lloyd, pensaba que solo usaba un disfraz. Él sacó a varios trends y se hizo gigante para atacar el hotel. Y cuando esos tres se echaban indirectas sobre la aparición de los trends y la venta de su madera, el padre de Selene aclaró que había estado comprando la madera al secretario del señor Trioni, lo cual lo dejó sorprendido. Pero luego cuando apareció el secretario, confesó que él era el responsable de todo, incluso de la comercialización de madera, y lo había hecho porque el señor Trioni lo trataba mal, aunque él se lo ganó por ser un lamebotas. Y cuando los atacó, las chicas aparecieron, pero los ataques mágicos no le afectaban, y tuvieron complicaciones, pero lograron congelarlo. Selene quería salvar a su padre, y le dijo que estaba enamorada, y al igual que esa persona, quería salvar a la gente. Y cuando una columna les cayó, Lloyd llegó para salvarlos, y él sin muchas complicaciones se deshizo del monstruo.
Por otro lado, Shouma selló a Alka, ya que trabajaba para este viejo, y seguramente se volverían a ver. Al día siguiente, Alka reparó todo con sus poderes, y los señores se disculparon por sospechar entre ellos, y como disculpa, el señor Trioni le dejaría a Kikyo para que la hiciera trabajar. Además, el padre de Selen la apoyaría, y le pidió a Lloyd que cuidara de su hija, y como ya tenía el permiso de su padre, quería casarse lo más pronto posible con Lloyd. Pero Alka decía estar cansada por reparar todo el edificio, y Lloyd le daría un masaje, específicamente el que aprendió hace poco. Sí, este mero. Pero por la noche, el viejo llamado Shou y Shouma invitaron a Mikona a que se les uniera, y como ella quería vengarse de Lloyd por quitarle a María, se tragó dos objetos peligrosos que le dieron al mismo tiempo, y como resultado se volvió más poderosa. Al día siguiente, las hermanas se unieron a la academia, y con el rey recuperado trataba de caerle bien a los chavos, pero dejando la tontería les encargaron a los chicos ir a una mazmorra a buscar una serpiente gigante, y cuando irían, el cobarde de Alan los esperaría afuera. Alka también estaba preocupada por lo que hicieran estos dos, así que fue a la mazmorra junto a Marie, y cuando Alka se abrió paso a la fuerza, Marie terminó encontrándose con Mikona, quien le dijo que quería vengarse de Lloyd por quitarle a la persona que amaba, aunque ella se imaginó otra cosa y quería hacer pagar a ese supuesto desgraciado, y en lo que esperaba Lloyd atrapó a Marie, pero cuando llegó Lloyd, Mikona le dijo que se fuera. Ella tenía la fuerza suficiente para hacerle frente a Lloyd, y como él defendió a las chicas logró herirlo, pero luego de un intercambio de ataques, Lloyd pudo mandarla a volar. Pero luego apareció la serpiente gigante, pero resulta que conocía a Lloyd, ya que él era Vritra, la bestia guardiana de Kunlun y la fuente de poder de Alka, pero no le agradaba a Alka porque lo trataba mal, y Marie lo entendía. Pero luego apareció Zou, quien le preguntó a Lloyd qué le parecía que era, y él de inmediato dijo que era un tipo malo, pero mientras discutían apareció Alka, y como ella enojó a Vritra, él se descuidó y Zou le dio en su único punto débil, acabando con él y con los poderes de Alka. Pero ella conservaba sus poderes porque Vritra pudo transferirse al cinturón. Por cierto, Alka fue la culpable de que Vritra tuviera ese punto débil porque le quitó la escama para hacerle un cinturón y luego venderlo. Sí, así de tonta era Alka. Zou terminó escapando y la mazmorra empezó a derrumbarse por culpa de Alka haciéndose sus atajos, pero al final pudieron escapar. Y en el reino, Alan quedó como un héroe porque se hizo el valiente, y los soldados pensaron que fue su poder el que colapsó la mazmorra, así que el rey lo nombró cazador de dragones, cuando ni siquiera había visto uno. Por otro lado, los chicos irían a Kunlun para solucionar el problema de Vritra, pero las chicas iban a buscar tesoros, a conocer a la familia de Lloyd y a buscar a alguien fuerte, y esta enana llamada Yu los llevaría a Kunlun en un portal, pero tenían varios problemas entre ellos. Y por cierto, fue Yu la que le dijo a Alka que usara el cuerpo de Vritra para hacerle unas botas a Lloyd. Dejando eso a un lado, los chicos fueron a Kunlun, y ahí sus instintos les decían que tenían que salir corriendo, ya que todos eran repoderosos. Ahí la forma de enviar mensajes era de esta forma, y no usaban un tren bala para llegar rápido a su destino, sino que literalmente usaban un cañón. Ahí también conocieron al abuelo de Lloyd llamado Pirid. Philo quería que la instruyera ya que ella usaba el estilo de lucha Pirid, el cual fue creado por el viejo, pero resulta que ese supuesto estilo de lucha era un estilo de baile. Colin y Chrome visitaron a Mertofan, quien se había vuelto granjero. Colin estaba enamorada de él, pero él ni en cuenta y terminaron peleándose. De regreso con los chicos, Selen se presentó y les dio un formulario de matrimonio en donde necesitaba sus firmas para casarse con Lloyd, pero en ese momento llegó una supuesta lagartija. Rijo se encargaría, pero resulta que era un dragón. Pero los niños lo ahuyentaron con simples aviones de papel, así que Rijo no pudo ganar dinero con el dragón. Además habían usado los papeles que les dio Selen. A la hora de la cena, a Rico le regalaron un vestido, y Philo terminó el entrenamiento mortal con Pirid, aunque solo fue lo más básico. Ellos tuvieron una buena cena, ya que Mertofan se la rifó consiguiendo los ingredientes en Kunlun.
Cuando todos se despedían, le preguntaron a Lloyd quién era su novia. Unos apoyaban a Rijo porque era muy servicial, y Piri a Philo porque era fuerte y honesta, así que le llevaban la delantera a Selene. Entonces en el dormitorio le echaban bronca a Rijo porque hasta le habían regalado un vestido hecho con seda de alta calidad, pero ella pensaba venderlo, incluso la ropa interior. Pero cuando Lloyd llegó a ofrecerles unos bocadillos, le vio todo a Rijo y lo mandaron a volar. Por otro lado, Mertofan se disculpó con Marie por lo que hizo, pero a ella no le gustaba que se inclinara porque le recordaba lo que sufrió con Alka. Gracias a lo que dijo Mertofan, descubrieron que el que lo manipuló fue Zou, quien le dio este huevo misterioso, y al dárselo al rey, iniciaron los problemas. Al día siguiente, los chicos fueron al último calabozo, en donde estaban encerrados los señores demonios, y con Vritra debilitado solo se necesitaría de la llave para abrir el calabozo, la cual era la espada sagrada. Por eso le darían un nuevo cuerpo a Vritra para que se recuperara, aunque más bien hicieron un bistec con él. Y Hugh lo metió dentro de este huevo para que tuviera un nuevo cuerpo, y sin Vritra, Alka perdió sus poderes momentáneamente, y podían decirle todo lo que quisieran sin miedo, pero Marie no se atrevió. Los chicos se irían de Kunlun, pero Hugh habló en privado con Alka, aunque realmente le tendió una trampa porque estaba colaborando con Zou y Shouma, y realmente no le dio un nuevo cuerpo a Vritra sino que lo selló, y escondió a Alka. Además le metió a los chicos para que se adelantaran, y cuando llegó Lloyd lo mandó a buscar a Alka para así dejarlo en Kunlun, y ella regresó con los chicos, pero se preocupó cuando vio a Mertofan por miedo a que alguien de Kunlun también hubiera cruzado el portal. Ella convenció a todos de que Lloyd se quedó a cuidar a Alka porque estaba débil. Mertofan tampoco podría volver, pero Colin aprovechó para llevárselo. Ya en la ciudad, Rijo pudo vender el vestido, pero no los calzones, y cuando se encontró a Mena, fueron a visitar a Roll, y tras un rato hablando, dedujeron que el que la había estado controlando era Zou. Más tarde, habría una pelea de exhibición contra el reino Joe, y Alan sería el que participaría, ya que decían que era el más poderoso del reino, pero los representantes del reino Joe eran Zou y Shouma. Lloyd pudo encontrar a Alka y entendía por lo que pasó, ya que él también había caído en un agujero, pero ellos lo ayudaron y por eso quería volverse más fuerte para ayudar a los demás. Y como los chicos no podrían usar el portal, mandaron a Lloyd en cañón para que llegara al reino. Y una vez inició el duelo, Alan se enfrentó al rival, quien era Mikona, y ahí Zou le propuso al rey que unieran fuerzas, ya que él tenía el capital y él podía convertir a los soldados en super soldados como Mikona. El rey obvio se negó, así que Hugh liberó a muchos monstruos para tener a las personas de rehén, pero las personas eran soldados disfrazados, ya que lo habían anticipado, así que tuvieron una batalla. Y Mertofan usó el poder de la agricultura para ir tras ellos. Shouma lo enfrentaría y supo que sus armas eran artefactos divinos de Kunlun. Mertofan pensaba que Shouma se fue de Kunlun porque se aburrió de la vida de campo, pero él le aclaró el malentendido, y él no se aburría del campo sino del mundo, y no quería que Lloyd sintiera lo mismo, por eso preparaba el escenario para que él pudiera cumplir su sueño, y para eso pondría al mundo en aprietos. Shouma le ganó fácil a Mertofan, y las chicas la pasaban mal, aunque Mikona pasaba frotando a Marie, pero Philo la mandó a volar. Cuando Zou le pedía la espada sagrada al rey, Alan lo atacó y descubrieron que no era del todo humano, sino que fue hecho con runas antiguas y era el antiguo héroe que salvó al mundo. Pero cuando derrotó al rey demonio, al ser inmortal, con el tiempo su existencia empezó a ser inestable, por eso cada persona lo miraba de diferente manera. Él quería acabar con Alka y convertir a alguien en héroe, así él dejaría de serlo y podría morir, y por eso era el villano, y quería convertir a Lloyd en el héroe. Y como dato curioso, él era el protagonista del libro de Lloyd. En ese momento llegó Lloyd al campo de batalla, pero no sabía que Hugh los traicionó y pensaba que no pudo revivir a Vritra y escapó de Kunlun por la vergüenza, pero Alka le pidió que destrozara el huevo para liberar a Vritra, así que lo haría, pero Hugh invocó a un golem gigante y usó a Mikona como su núcleo. Lloyd podía contra él, pero como no quería herir a Mikona la pasó mal, incluso empezó a perder, lo que lo hizo sentir un inútil, pero Mertofan lo defendió y le recordó cuál
cuál era su sueño. Mertofan entretuvo al golem y cuando Lloyd se recuperó, Rijo le dijo a Mikona que le daría la ropa de Marie si se liberaba, a lo cual no desaprovechó la oportunidad, aunque realmente eran los calzones de Rijo. Por otro lado, Selen le quitó el huevo a Yug y a base de amenazas pudo hacer que Vritra se liberara. Entonces Lloyd empezó a cargarse a todos los monstruos. Yu quería acabarlos a todos, pero Shouma y Zou no harían nada porque querían que Lloyd fuera un héroe. Y como Vritra fue liberado, Alka llegó para acabar con los planes de Yu, pero Shouma la salvó y se despidieron de Lloyd. Ya por último, cuando reparaban los daños, Alan recibió un nuevo título, Mertofan volvió a la academia, Mikona volvió a la normalidad y las chicas peleaban por Lloyd pero las reprendieron. Y el anime finaliza con los chicos llegando a comer el delicioso desayuno que les preparó Lloyd.